Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El manager de El Sinsangu rompe el silencio. Una confesión impactante sobre Bar Arduk cambia todo el destino. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, sin duda, hará latir más rápido los corazones de todos los que aman esta historia de pasión y misterio. Prepárense, porque lo que vamos a contar hoy no es solo un rumor, es una declaración que ha dejado a todos con la boca abierta y ha reavivado las llamas de una esperanza que nunca se apagó del todo. Todo comenzó en una mañana que parecía tranquila, pero que pronto se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Se había hablado mucho sobre el regreso de nuestra querida El Sinsangu a las pantallas con un proyecto gigante. Se decía que una productora internacional había puesto sobre la mesa una oferta millonaria, un guión que cualquier actriz soñaría con protagonizar y un elenco de primera categoría. Sin embargo, para sorpresa de todos, la respuesta de Elsin fue un rotundo no. ¿Por qué rechazaría algo así? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos. La prensa, los fans y los críticos no podían entender qué estaba pasando por la mente de la bella actriz. Pero entonces, sucedió lo inesperado. En un momento de tensión, justo a la salida de la agencia, rodeado de micrófonos y cámaras insistentes, el manager de Elsin soltó una frase que ha cambiado la narrativa por completo. Ante la insistencia de los periodistas sobre por qué Elsin rechazó tal fortuna y fama, su manager, visiblemente abrumado pero sincero, dijo, miren, no se trata del dinero ni del prestigio. Si esta oferta hubiera venido de Bar Arduk, si él fuera el compañero, créanme, todo sería diferente. El contrato ya estaría firmado. ¡Boom! Esas palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Imagínense la escena, amigos. El manager, tratando de justificar una decisión profesional, termina revelando el secreto más guardado del corazón. No es un asunto de negocios, es un asunto de sentimientos. Esta declaración nos confirma lo que siempre hemos sospechado en este canal, que el vínculo entre Elsin y Bar va mucho más allá de la ficción, mucho más allá de las cámaras. Es una conexión que dicta sus vidas, incluso cuando no están juntos. Según fuentes cercanas que presenciaron el momento, Elsin estaba cerca, escuchando, y lejos de molestaruras, una leve sonrisa melancólica cruzó su rostro. Se dice que ella misma, en privado, le comentó a su círculo más íntimo, es verdad, hay historias que solo puedo contar con él. Hay miradas que solo Bar puede entender. Trabajar con otros es trabajo, trabajar con él es vivir. Estas palabras, aunque susurradas, tienen el peso de una verdad absoluta. La industria está en shock. Los productores que hicieron la oferta están furiosos, pero al mismo tiempo, impotentes. ¿Cómo compites contra una leyenda de amor? ¿Cómo convences a alguien con dinero cuando lo que busca es una emoción que solo una persona en el mundo puede darle? Bar Arduk, por su parte, no ha quedado fuera de este torbellino. Aunque él se mantiene en silencio públicamente, se rumorea que al enterarse de las palabras del manager de Elsin, no pudo evitar sentirse conmovido. Imaginamos una llamada telefónica, de esas que duran horas en la madrugada, donde las palabras sobran y los silencios dicen todo. ¿Todavía esperas por mí?, podría haber preguntado él. Y la respuesta de ella está implícita en su rechazo a otros. Siempre, diría el viento. La química que estos dos tienen es algo que no se puede fabricar en un laboratorio de guionistas. Es fuego puro. Y ahora sabemos que ese fuego sigue quemando decisiones importantes. El manager continuó explicando a la prensa, tratando de arreglar lo que había dicho, pero el daño, o mejor dicho, la bendición, ya estaba hecha. Dijo, Elsin busca esa magia. Ella es una artista que se alimenta de la verdad escénica. Con Bar, esa verdad es automática. Con otros, tiene que construirla desde cero y a veces, simplemente no tiene la energía para fingir cuando su corazón está en otro lado. Esto es una prueba de amor, lealtad profesional y personal increíble.
Los fans han enloquecido en las redes sociales. El hashtag El VAR ha vuelto a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Todos dicen lo mismo, lo sabíamos. La negativa de Elsin a este nuevo proyecto no es un fin, es un comienzo. Es una señal de humo enviada directamente a VAR. Es como si le estuviera diciendo, estoy libre, estoy esperando, ven y creemos magia de nuevo. Y ahora, la presión está sobre los productores. ¿Se atreverán a juntarlos de nuevo? Después de esta declaración del manager, cualquier proyecto que no los incluya a ambos parecerá incompleto. La audiencia ya no se conforma con menos. Queremos ver esa chispa, queremos ver cómo sus ojos se encuentran y el mundo se detiene. El rechazo de Elsin es, en realidad, una carta de amor abierta. Es un sacrificio de su carrera individual en pos de un sueño compartido. Ella prefiere esperar el momento adecuado con la persona adecuada a brillar sola en un cielo vacío. Además, hay detalles jugosos sobre cómo fue la reunión de rechazo. Se dice que Elsin tomó el guión, lo leyó y dijo, es hermoso, es perfecto. Pero le falta el alma. Y ustedes saben quién es el alma de mis historias. Los ejecutivos se miraron entre sí, sabiendo exactamente a quién se refería. No hizo falta decir el nombre. La sombra de VAR es tan grande que llena cualquier habitación donde esté Elsin. Y ahora, con la confirmación de su propio representante, ya no hay lugar para dudas. Si la propuesta viniera de él, todo cambiaría. Esa frase se quedará grabada en la historia de la televisión. Significa que Elsin confía ciegamente en VAR, que pondría su carrera en sus manos sin dudarlo. Significa que para ella, el éxito no se mide en ratings, sino en la compañía. ¿Y qué mejor compañía que el hombre que ha marcado su vida para siempre? Ahora nos preguntamos, ¿qué hará VAR ante esto? ¿Dará el paso? ¿Escribirá él mismo un proyecto para los dos? Los rumores dicen que él ya está moviendo fichas. Que esta declaración le ha dado el valor que necesitaba para proponer algo que ha estado guardando en un cajón. Un proyecto hecho a medida para los dos, donde no tengan que actuar el amor, sino simplemente dejarlo fluir. Estamos ante las puertas de un reencuentro histórico, amigos. Y todo gracias a un no valiente de Elsin y a un desliz sincero de su manager. La honestidad a veces causa caos, pero este caos es hermoso. Es el caos del amor verdadero abriéndose paso entre los contratos y las cláusulas. Elsin Sangu ha demostrado que es una reina que no se vende, que espera a su rey. Y el manager, quizás sin querer, se ha convertido en el cupido que todos necesitábamos. Así que, mis queridos seguidores, la situación está más ardiente que nunca. El rechazo de un contrato millonario solo ha servido para confirmar que el corazón de Elsin tiene dueño, y ese dueño tiene nombre y apellido. La industria puede ofrecer oro, pero ella quiere el diamante que es VAR. Y nosotros, como espectadores, solo podemos aplaudir esa integridad y esperar con ansias el día en que ese sí finalmente llegue, pero de la mano de quien ella realmente desea. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Elsin hizo bien en rechazar la oferta esperando a VAR? ¿Piensan que VAR Arduk responderá a esta indirecta tan directa y crearán un proyecto juntos pronto? ¿Es esto la prueba definitiva de que su amor traspasa la pantalla? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y sentimientos sobre esta pareja explosiva. No olviden suscribirse al canal para no perderse ni un detalle de esta historia que apenas comienza, activar la campanita y compartir este video con todos los fans. Hasta la próxima, con más noticias y amor.